Vamos a revisar ahora lo que ocurre con las pensiones. Ahora sí, porque más de 1 millón de personas verán en enero un aumento del pago de sus pensiones, esto gracias al nuevo Seguro Social. ¿Cuánto aumentará? ¿Se debe postular? ¿Es automático? Hay muchas dudas. Vamos a profundizar junto a el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, que nos acompaña a esta hora. Subsecretario, primero que todo, muchas gracias por el contacto. ¿Cómo estás? Buenos días, Dani. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Aclaremos esas dudas, ¿no?, que son recurrentes cuando hablamos de beneficios sociales. ¿Estos beneficios o modificaciones de la reforma son postulables, son automáticos? ¿Cómo opera? Bueno, yo lo que quiero decir en primer lugar que estamos llegando a una etapa histórica, un hito histórico. Por primera vez en 41 años estamos en un cambio estructural que logra el objetivo que estuvimos buscando por muchos años de negociación. A partir del día de ayer aumentan las pensiones para que tengan una pensión de una AFP o de una compañía de seguro. Y ese aumento proviene de dos beneficios. Un primer beneficio que reconoce el esfuerzo de quienes han cotizado y por lo tanto es una compensación automática, es una compensación sin ningún trámite, permanente, todos los meses va a ocurrir, que equivale a lo menos a 0,1 UF por cada año cotizado, con un tope de 25 años, para lo cual hay que tener como mínimo 10 años cotizados las mujeres y 20 años los hombres. Y en el caso de que se supere ese tope, estamos hablando de aproximadamente 100.000 mensuales, como digo, de forma automática, sin postulación, sin trámite, permanente de por vida. Y en el caso específico, las mujeres tienen otra compensación solo por la condición de ser mujeres para cerrar la brecha de inequidad que se produce en las pensiones por el solo hecho que las mujeres viven más años y por lo tanto esa mayor expectativa de vida genera esta diferencia. Y eso también se va a abonar en forma automática, sin trámite, sin ningún tipo de papeleo. Ayer estuvimos entregando los primeros casos, 7.200, van a ser a lo largo del mes de enero más de 1.370.000 chilenos y chilenas que van a ver mejoradas sus pensiones. Y estuvimos ahí con la señora Clemencia, acompañándola a cobrar su pensión. Ella decía que para ella parecía un milagro, porque ella es una de las personas que su pensión se agotó. Hay muchos chilenos que tenían un retiro programado, retiraron toda su plata porque era una pensión baja y en algunos casos también se afectó por los retiros y ya no tenía pensión. Y a partir de este mes de enero y por el resto de los días que tenga, va a tener una pensión, en este caso, por los años cotizados. Y la verdad es que las lágrimas de la señora Clemencia son nuestra recompensa para decir que hemos cumplido con un compromiso que era subir las pensiones. Las pensiones suben a partir del mes de enero. Y claro, además porque muchos tienen el desconocimiento de cómo se va actualizando la reforma de pensiones y los beneficios que tienen y se van encontrando quizás con este depósito adicional. Estamos mostrando en pantalla la página web de Chile Atiende. ¿Por qué? Porque allí usted puede revisar si es beneficiario de estas modificaciones con su RUT, su fecha de nacimiento y posterior a aquello, con clave única, incluso subsecretario, se puede hacer esa simulación, ¿no?, de cuáles son los montos que corresponden en el caso del aumento. Efectivamente, ingresando a la página web de Chile Atiende, solamente con el RUN y con la fecha de nacimiento van a poder saber cuáles son los beneficios que les corresponde, ya sea beneficio por años cotizados o también en el caso de las mujeres, beneficio por una mayor expectativa de vida. Ahora, si quieren saber el monto exacto, es cuando se requiere la clave única, que le va a decir justamente esto de las 0,1 UF por cada año cotizado, y en el caso de las mujeres, una compensación que como mínimo es de 10.000 pesos, pero puede ser mayor dependiendo de las características del grupo familiar y el monto de la pensión que tenga la persona que va a recibir este beneficio. Subsecretario, las mejoras, ¿no?, cambios que tiene la reforma de pensiones son variadas, hay incluso modificaciones al sistema, ¿no?, como tal, con mayor cantidad de empresas que hoy día están dentro del sistema, pero también trae aparejada la actualización del monto de la pensión garantizada universal, y esta se hace de forma gradual, ¿no? Bueno, esta reforma ya está en vigencia a partir de marzo del año pasado, comenzó con una variedad de beneficios. El primero de ellos fue en abril, que se denomina el seguro de lagunas, esto para cubrir los periodos de cesantía de
de alguien que queda sin empleo y por lo tanto no dejar de cotizar y de mejorar con ello la pensión. Posteriormente, en septiembre del año pasado, ya aumentó la pensión garantizada universal para quienes tienen 82 o más años, subió a 250.000 pesos y cerca de 400.000 personas se vieron beneficiadas, a lo cual había que sumar también a quienes tienen pensiones de invalidez o de discapacidad que estuvieran por debajo de los 250.000 pesos y se les igualó a los 250.000 pesos, sumando otras 400.000 personas a estos beneficios. Y a partir del mes de agosto se empezó a generar la cotización de parte de los empleadores, el primer 1% de un total de un 8,5% a lo largo de año, que permite crear este seguro social. Y es el seguro social, que es la expresión solidaria del nuevo sistema previsional, es el que permite financiar las pensiones tanto de retiro programado o de renta vitalicia, a las cuales se le compensar por años cotizados, como dije, con un tope de 2,5 UF, aproximadamente 100.000 pesos, o en el caso de las mujeres con la compensación por expectativa de vida. Y esto va a mover también una evolución durante este año 2026 y los siguientes. Este año vuelve a subir la PGU para un grupo que está por sobre los 75 años o más. También aumenta la cotización de los empleadores, lo cual se va completando este seguro social, y vamos a ver también el inicio de todas las medidas que tienen que ver con el incremento de la competencia en la industria de administradores de fondos de pensiones. Ya están todos los reglamentos en manos de las entidades que deben aprobarlos, por lo tanto, lo que va a corresponder a partir de este año 2026 es comenzar estas iniciativas, una de las cuales, la fundamental, es la licitación de cartera de afiliados. Subsecretario, la implementación de algunas de las medidas que usted mencionaba van a ocurrir durante el año 2026, le va a corresponder al nuevo gobierno llevarlas adelante. ¿Cómo ve también aquel cambio? ¿Esto podría dilatar la entrada en vigencia de estas modificaciones o, de acuerdo a calendario, como ya está establecido en esta legislación, debiese de todas maneras ya concretarse todas estas mejoras y beneficios para los pensionados? Yo lo que quiero decir es que la parte fundamental, lo que era el objetivo principal de la reforma, ya está cumplido. Este era subir las pensiones. Subió la PGU y ya suben las pensiones del llamado decreto ley 3.500, que es el que otorgan la AFP y las compañías de seguro. Lo que viene ahora es la reorganización de la industria. Esta reforma se logró en base a un acuerdo transversal, muy trabajado y discutido, pero en definitiva logró que hubiese una mayoría en el Congreso que lo hago mediante ley, y todo lo que se está haciendo es parte de la ley, tiene su itinerario, su programa, va a quedar totalmente establecida el marco normativo para que se desarrollen ahora la implementación fundamentalmente de la reforma en la industria, como digo, licitación de cartera, fondos generacionales, premios y castigos para las administradoras, de acuerdo a su rentabilidad. Esto, si se quiere modificar, tiene que hacerse por la misma vía por la cual se generó, es decir, una ley que deberá tener las mayorías suficientes como para poder lograr, porque algunos de estos fueron calificados. Por lo tanto, lo que yo veo, y además creo que lo más importante es que dejemos que esta reforma, que tardó tanto en implementarse, 12 años discutiéndola, desarrolle sus frutos, veamos sus resultados. Ya tenemos uno, que es el aumento de las pensiones reconocido por la OECD, en la cual nos estamos acercando a un promedio propio de países de mayor desarrollo. Estamos cerrando la brecha. Esto significa que muchas más familias van a salir de la pobreza. Acabamos de tener un informe de la CACEN, dijimos que 600.000 personas salieron, y esto antes de la reforma, así que vamos a tener ahora otro efecto positivo en esta materia. Y por cierto, también hay un impacto muy grande y muy importante en el mercado de capitales que conlleva crecimiento, inversión y empleo. Subsecretario, volvamos a la página de Chile Atiende, la tenemos para poder ejemplificar Volvamos. lo que significa esta averiguación, porque es importante que los y las pensionadas, y ojalá también los familiares, ¿no?, para aquellos pensionados que no tienen mayor acceso a Internet, puedan ir colaborando en esto de poder informarse, ¿no?, del monto que van a recibir y también cuáles van a ser las modificaciones en su pensión. Esto me decía que solamente se puede consultar con el RUT
y la fecha de nacimiento, ¿no? Con eso ya se sabe qué es lo que corresponde. Si queremos saber el cuánto, es cuando necesitamos la clave única, que es pinchar abajito donde está el azulito, ahí ya podemos incorporar la clave única. Mi recomendación es que las personas consulten, no se queden con la impresión. Así como la señora Clemencia se sorprendió que volvió a tener pensión cuando ya se le había acabado la plata. Bueno, esto ocurre. La pensión reconoce los años cotizados, por lo tanto, consulten en la página web. Hay muchas personas que dicen, a mí no me toca porque yo ya estoy fuera. En el caso de la PGU es muy particular. Hay muchas personas que dicen, no, yo tengo muchos bienes y por lo tanto no me toca la pensión garantizada universal. No es así. Consúltenlo. Aquí en este caso pueden consultar los beneficios del Seguro Social, pero si alguien tiene problemas con el Internet, también puede llamar al call center de Chile Atiende, que es el 101, el 101, y también van a ser resueltas sus dudas. E incluso en la página web de Chile Atiende puede aparecer al cabo de un minuto un chatbot, un asistente que le va a poder también responder las preguntas que pueda hacer de viva voz la persona. Subsecretario, usted tocaba un punto no menor, porque aquí estos cambios, ¿no?, de este seguro social son automáticos, ya lo decíamos, no hay que realizar ningún tipo de postulación, pero la pensión garantizada universal hay que solicitarla. Entonces, hay hoy día pensionados que no han hecho ese trámite y eventualmente son sujetos de ese beneficio. En efecto, bueno, a ver, primero digamos que estos cambios del seguro social son automáticos y quiero repetirlo porque ayer también se sorprendieron los pensionados que están cobrando, son permanentes, de por vida, van a ir acompañándolo durante toda la pensión, de tal manera que esto no es como un bono de invierno o el bono marzo, no, va a ser por todos los meses, va a ocurrir nuevamente en febrero y sucesivamente. En el caso de la pensión garantizada universal, en efecto hay que solicitarla. Los que ya la tienen no tienen que hacer ningún trámite, les sube automáticamente a 250.000 pesos, como ocurrió en septiembre, y va a volver a ocurrir en el mes de septiembre de 2026 con los que tienen 75 más años. Pero los que ingresan por primera vez, el primer paso que tienen que tener es tener su registro social de hogares. Y ese registro social de hogares se obtiene a través del Ministerio de Desarrollo Social o a través del municipio. Con eso, quienes tengan 65 o más años pueden postular a la pensión garantizada universal, y si básicamente pertenecen al 90% más vulnerable, o dicho de otra forma, no son parte del 10% más rico del país, tienen derecho a una pensión garantizada universal que va a variar dependiendo de los ingresos que tengan las personas. Personas que tengan cerca de los 800.000 pesos van a tener una pensión garantizada universal íntegra, que hoy día es de 250.000 pesos y que además va a ser reajustada en el mes de febrero. Pero hay que postular, y mi recomendación es que no se autoexcluyan, sino que hagan la consulta, obtengan el registro social de hogares y finalmente sea un organismo oficial que les diga si les corresponde o no, pero no por la consulta, la recomendación del vecino o la opinión de un tercero. Sí, consulten. No hay peor trámite que el que no se hace, subsecretario. Así que a todas las personas a realizar aquella consulta, particularmente por la PGU, el resto de los beneficios son automáticos, a revisar también esa información para tener claro finalmente cuál será su nueva pensión. Claudio Reyes, subsecretario de Prevención Social, le agradecemos el contacto a esta hora de la mañana. Muchas gracias, Dani. Nos vemos, que tenga buen día.